Bien, entonces en este séptimo encuentro formativo que hoy realizamos entre formación nacional y formación regional de Cuyo, que con la asistencia del formador Javier Boto, vamos a pasar a la primera dinámica de este encuentro, que es escuchar directamente un encuentro que el Papa tiene y que habla sobre las familias, que está relacionado directamente con el tema que elegimos hoy. Miren que lo voy a seleccionar acá, tengo que seleccionar antes. Ahí lo selecciono, se los comparto y como les decía recién, presten especial atención. Ante los desafíos de la familia actual y desde su experiencia pastoral, ¿qué orientaciones nos quisiera dar para acompañar mejor a aquellos hermanos y hermanas que aún no se sienten acogidos en nuestra Iglesia, y así también a novios y familias, de manera que lleguen a ser propuesta viva e irresistible para los que buscan un camino de plenitud? La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea. Y a la familia se la bastardea. Como bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho, cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia, crisis porque le pegan de todos lados y queda muy herida. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer buenos discursos, declaraciones de principios, a veces hay que hacerlos, ¿no es cierto? Las ideas claras, miren, esto que ustedes están proponiendo no es matrimonio, es una asociación, pero no es matrimonio. O sea, a veces hay que decir cosas muy claras y eso hay que decirlo, pero la pastoral de ayuda solamente, en este caso, tiene que ser cuerpo a cuerpo, o sea, acompañar. Y esto significa perder el tiempo. El gran maestro de perder el tiempo es Jesús, ¿no? Ha perdido el tiempo acompañando para hacer madurar las conciencias, para curar heridas, para enseñar. Acompañar es hacer camino juntos. Se ha devaluado el sacramento del matrimonio, la reducción del sacramento al rito. Entonces, se da que el sacramento, bueno, es un hecho social, lo fuerte es lo social. ¿Cuántas veces yo he encontrado aquí, en la vida pastoral, ¿no? Gente que no, ¿por qué no te casás? Están conviviendo, ¿por qué no te casás? No, que hacer la fiesta, esto, no tenemos dinero. Entonces, lo social cubre lo principal, que es la unión con Dios, ¿no? En Buenos Aires me acuerdo que unos curas me dieron la idea, entonces estos curas muy pastores, para ayudar a esto, a la hora que quieran, terminaba la ceremonia civil, pasaban por la parroquia, matrimonio eclesiástico. O sea, es un ejemplo de facilitar. Facilitar la preparación. Se puede preparar novios al matrimonio con 2 encuentros, con 2 conferencias. Eso es un pecado de omisión de nosotros, los pastores y los laicos que realmente estamos interesados en salvar a la familia. La preparación al matrimonio tiene que venir de muy lejos, acompañar novios, acompañar, pero siempre cuerpo a cuerpo y preparar, saber qué es lo que van a hacer.
muchos no saben lo que hacen y se casan sin saber qué significa, las condiciones, qué prometen. Y esto, ponerle encima esta cultura del provisorio que estamos viviendo, no solo en la familia, sino también entre los curas, ¿no? Se le presentó un muchacho excelente y que quería ser cura, pero nada más que por 10 años, después volver. O sea, es la cultura del provisorio, es a tiempo. El para siempre como que se olvida. Hay que recuperar muchas cosas en la familia herida de hoy día, muchas cosas, pero no escandalizarse de nada de lo que sucede en la familia. Dramas familiares, destrucciones de familia. Los chicos, ¿somos conscientes los pastores de lo que sufre un chico cuando los papás se separan? Son las primeras víctimas. Entonces, ¿cómo acompañar a los chicos? ¿Cómo ayudar para que los padres que se separan no usen de rehenes a los chicos? ¿Cuántas psicologías pseudopatológicas de gente que destruye con la lengua a los demás vienen de haber sido educados del papá hablándole mal de la mamá y de la mamá hablando mal de papá? O sea, son cosas que hay que acercarse a cada familia, acompañar. Y hay situaciones variadas hoy día, ¿no? Se quedan en su casa, tienen su novia o su novia, pero no se casan. Una mamá me decía, padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo que tiene 32 años se case? Bueno, primero que tenga novia, señora. Sí, sí. Tiene novia, pero no se casa. Y bueno, señora, si tiene novia y no se casa, no le planche más las camisas. A ver si así se anima, ¿no? Yo he visto en mi misma familia convivencias part-time, de lunes a jueves con mi novia y de viernes a domingo con mi familia. O sea, son nuevas formas totalmente destructivas, limitadoras de la grandeza del amor del matrimonio, ¿no? Bueno, y como eso vemos tanto, convivencias, separaciones, divorcios. Por eso la clave de cómo ayudar es cuerpo a cuerpo, acompañando, no haciendo proselitismo, porque eso no resulta. Acompañar, paciencia, paciencia. Y una palabra hoy, una actitud mañana, no sé, les sugiero eso. Uy, bueno, ahí se sumaron más. Bueno, a mí me encanta siempre escuchar al Papa en español. Si bien me encanta el italiano, pero lo siento cercano, ¿no? Es decir, además esos ejemplos que pone de Buenos Aires, esos ejemplos que pone de su experiencia como obispo, ¿no? También me encanta, me encanta. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a una lectura obviamente seleccionada de todo ese extenso texto que les mandamos, porque esta vez sí tocó un texto extenso, que con Javier hicimos una pequeña selección como advirtiendo algunos temas, pueden haber otros, ¿eh? Siempre en estos textos uno hace la selección y el que selecciona, bueno, es el que elige. Pero ustedes después, cuando hagan si no le hicieron una lectura de esos mismos textos, van a encontrar un montón de elementos para meditar. Voy a pasar a compartir entonces un PowerPoint y vos, Javier, me vas a ir diciendo a medida que leas, Muy bien. para que yo vaya pasando la filo, ¿cómo se dice? La filming, ¿no? Espera que lo voy a pasar al principio y ahí comparto. Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? Ahí está el flyer de hoy. Solamente para que vean, el Papa trata en 5 textos que elegimos, una homilía en la fiesta de la Exaltación de la Cruz en 2014, 2 audiencias generales del 2015, un discurso en ocasión de la inauguración del Tribunal de la Rota Romana, ¿no? Sobre la nulidad, y luego un discurso en una visita pastoral que hace así como el que vimos recién en el video, con una joven, una anciana y un matrimonio. Ese diálogo es tan rico que directamente lo vamos a leer con Javier intercalándolo. Entonces ahora pasamos a la homilía y la audiencia general. Javier.
Muy bien. Bueno, en esta primera parte, que es la que me toca a mí, la vamos a dividir en 3 puntitos. El primero ya está, que va a ser la lectura de una cita bíblica, Números 21:4, pues si alguno tiene eh, la palabra a mano y lo quiere buscar, pero de todas maneras lo tenemos, digamos, escrito en la próxima filmina, una segunda parte que tiene que ver con las tentaciones y heridas de los hijos, y una última parte de este primer tramo, que son los consejos que da el Papa Francisco. Así que antes que nada, me parece correcto primero darle muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los hermanos de la Nación, muy especialmente, por supuesto, a los hermanos de mi región. Hacer una pequeña aclaración de la entrada. Yo no soy de Mendoza, soy de Merlo, San Luis, pero la canción es de Cuyo, así que vale, no hay problema. Y como soy un hermano del Consejo Regional, soy de toda la región, incluso de la Patagonia. Algo muy hermoso que me voy a atrever a contar que hemos podido lograr entre todos, con un trabajo mancomunado entre cada uno de los hermanos, es hacer de la región Cuyo una gran familia, donde todos estamos vinculados de... No sé si Javier no se te escucha. No sé si me pasa a mí o es que se te fue el audio. No sé si estás ahí, Javier. Sí, me parece que tampoco Se, se ve bien. Como, como si se hubiera desconectado. sí, A ver, le voy a escribir. Dame un segundito que le escribo. Y aprovecho para pedir disculpas porque es verdad que yo dije que era la de Mendoza, pero no, él es de San Luis, sí sé que es de San Luis. Pero Mendoza es la región Cuyo, claro. Ah, ahora sí, a ver. Se desconectó. Ahí está Javier de nuevo. A ver, ¿abrís tu audio? Ahí te veo, Javier, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí. Ah, bueno. Menos mal, lo que pasa es que estoy con la computadora y el celu, porque la Ah, compu se me bien. rompió y el que me agarra primero, me agarra. La vida Mm. es así, continuemos. Bueno, ahí estabas hablando de tu región y ahí te dejamos Sí. de escuchar. Ah, bueno, genial. Entonces lo que decía era que, por la duda lo vuelvo a repetir, que viene a colación del tema que vamos a tratar hoy, gracias al esfuerzo, a la oración, al compromiso de cada uno de los hermanos de nuestra región, hemos logrado hacer de la región una gran familia. Por eso es que me siento parte de una gran familia de la región Cuyo, que incluso, como decía anteriormente, incluye a la Patagonia, un pedacito de la Patagonia. O sea que hasta ahí se extiende nuestra región como para que los hermanos de otras regiones nos puedan conocer también. Así que, antes que nada y para seguir, quería darle, bueno, un saludito de muy buenas tardes a todos. A muchos no conozco, a la mayoría, no conozco, o tal vez por ahí de algún encuentro, ver los rostros. ¿Y por qué empezar de esta manera? Porque me parece que hablar de familia nos va a remitir a nosotros a lo esencial. No sé si ustedes recuerdan que cuando el Papa Francisco asume el rol de pastor que tiene, lo primero que dice es buenas tardes, lo primero que hace es saluda. Y tiene esto muchísimo que ver porque el saludo guarda y esconde dentro de sí una importancia afectiva muy grande que vamos a descubrir, si Dios quiere, por la gracia del Espíritu a lo largo de este encuentro de hoy. Entonces, para meternos directamente, yo te voy a pedir, Débora, si por favor podemos pasar a la siguiente filmina, a la de la palabra, la de números. Así, muy bien. ¿Por qué es importante este tema para nosotros? Porque nuestra profesión, aquellos hermanos que hemos profesado, por si llega a haber algún hermano que está en el comienzo o algún hermano que es amigo de nuestra fraternidad y está participando,
nosotros hemos comprometido nuestra vida de manera empírica. Esto que nosotros hacemos nos tiene que ayudar a iluminar nuestro intelecto, a iluminar nuestro conocimiento, pero no va a servir de nada si no lo ponemos en práctica. Esto que nosotros estamos haciendo, esto que vamos a descubrir un poquito más en profundidad hoy y que nos va a dar la posibilidad de que podamos después releerlo en casa, que podamos conversarlo, que podamos redescubrir nuestra familia, que podamos volver a mirar a la cara a nuestra esposa, a nuestro esposo, desde un lugar distinto, desde un lugar que tenga como centro a Cristo, nos va a permitir también a nosotros dar un testimonio concreto y real en medio de la realidad en la que vivimos. Y la palabra dice lo siguiente: después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Frente a esto, el Papa Francisco nos regala, si bien es más extenso, nos regala una pequeña reflexión que nos puede introducir y dar luz para que podamos discernir este camino familiar. Es la tentación de volver atrás, dice el Papa Francisco, de abandonar el camino. Esto me lleva a pensar, hablando él en primera persona, en las parejas de esposos que se sienten extenuadas del camino de la vida conyugal y familiar. El cansancio del camino se convierte en agotamiento interior, pierden el gusto del matrimonio, no encuentran ya en el sacramento la fuente de agua. La vida cotidiana se hace pesada y muchas veces da náuseas. En esta primera parte, continúa con la filmina, ¿sí? Gracias. En esta primera parte, nosotros podemos sentirnos identificados con ese peso que nosotros les podemos llamar la cotidianeidad. La vida cotidiana muchas veces nos sumerge en un movimiento centrífugo que nos termina llevando a nosotros mismos. Y nosotros empezamos a hablar con un yo en primera persona, olvidándonos de los demás, olvidándonos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de cuidar esta relación que fue bendecida por Dios. Entonces, comienzan a ver y comienzan a aparecer ciertas heridas. Dice el Papa Francisco, los esposos extenuados del camino sienten la tentación del desánimo, de la infidelidad, de mirar atrás, del abandono. Cuando yo me sumerjo en este movimiento que acabo de decir, empiezo a perder de vista no solamente lo importante y lo esencial, sino empiezo a perder de vista el camino que prometí una vez frente a Dios. Empiezo a perderme sin querer queriendo, diría el Chavo. Sabemos bien que en ninguna historia familiar faltan los momentos donde la intimidad de los afectos más queridos es ofendida por el comportamiento de sus miembros. Pasamos a la siguiente. Palabras y acciones, dice. Espero, ahí estamos. Palabras y acciones, y omisiones también, que en vez de expresar amor, lo apartan o aún peor, lo mortifican. Acá me detengo un segundito. Muchas veces nosotros, con las palabras que decimos, provocamos en el interior de nuestro ser querido una herida profunda, que luego cuesta muchísimo sanar. Cuando estas heridas que son aún remediables se descuidan, se agravan, dice el Papa, se transforman en prepotencia, hostilidad y desprecio. El vaciamiento del amor conyugal difunde resentimiento en las relaciones y con frecuencia la disgregación cae sobre los hijos. Aquí están los hijos. Y antes de pasar a los hijos, que es la próxima filmina, que si querés podés ir adelantándola, Débora, me detengo en que nosotros muchas veces perdemos de vista el cuidado, que más adelante lo vamos a ver que el Papa también lo reitera, y lo vimos que lo decía también en el videíto del comienzo, perdemos de vista que debemos cuidar a nuestro ser querido, debemos cuidar a nuestra esposa, debemos cuidar a nuestro esposo, porque
nuestros hijos nos están mirando continuamente y las referencias del amor que tienen ellos se refleja primero en nosotros. Dice el Papa Francisco que en el seno de la familia se construyen las herramientas principales y necesarias para poder luego relacionarnos y construir relaciones sanas. Entonces, en relación a las heridas de los hijos, dice el Papa, me pregunto si no nos hemos, esto es terrible, si no nos hemos anestesiado también nosotros respecto de las heridas del alma de los niños. Esto es muy importante. Me gustaría que podamos 2 segundos releer este renglón. Nos hemos anestesiado, pareciera que a veces nos preocupamos tanto en pelearnos entre nosotros que nos olvidamos que los niños nos están observando. Hablamos mucho de disturbios en el comportamiento, que eso lo dijo también recién en el videíto, lo vemos porque está sacado de ahí la catequesis, de la salud psíquica, del bienestar del niño, de la ansiedad de los padres y de los hijos. Pero sabemos igualmente que es una herida del alma. Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de un niño en familias donde se trata mal y se hace el mal, hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal. ¿Cuánto cuesta en nuestras decisiones equivocadas, por ejemplo, el peso que se puede causar en el alma de los niños? Cuando los adultos pierden la cabeza, cuando cada uno piensa solo en sí mismo, cuando papá y mamá se hacen mal, el alma de los niños sufre mucho, experimenta un sentido de desesperación y son heridas que dejan marcadas para toda la vida. Acá volvemos nuevamente, antes de pasar al antídoto que nos propone el Papa Francisco. Tenemos que repensarnos nuevamente. Nosotros tenemos que recordar que somos productos también de una cultura. Nosotros, antes de conocer a nuestro ser amado, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nosotros somos productos también de una cultura social, de una manera de ser, de una forma de concebir la realidad y también de construirla. Entonces, sin meterme específicamente o directamente en cuestiones psicológicas, porque hablamos, por supuesto, de patologías en algunos extremos, cuando podemos hablar de violencia intrafamiliar, por ejemplo, nosotros tenemos una manera de construir esta realidad. Y si yo no puedo detenerme un momento en el camino, ponerme a pensar cómo son mis relaciones, cómo me relaciono, en el caso nuestro, que confiamos profundamente en el Espíritu Santo, en su iluminación, ponernos a orar y poner nuestra vida entera frente a Jesús, pero sin mitificar, sin espiritualizar, con el corazón orientado a Dios, pero con los pies en la tierra, y ponernos a repensar nuestra manera de relacionarnos. Muchas veces vamos a proyectar las heridas que también nosotros hemos vivido en casa, en la familia que vamos a construir. Y si en casa se gritó y se relacionó desde los gritos, nosotros vamos a tomar eso como normal. Entonces vamos a vivir una normalidad tóxica que luego la vamos a replicar en la familia que construimos. Y el amor no es que se termina acabando, el amor se empieza a apagar porque nos separamos del verdadero amor que es expresado en su manera más plena en Cristo en la cruz. Entonces, nuestros ojos tienen que estar, como franciscanos también, puestos en esa realidad. Porque es muy lindo lo que podemos compartir hoy, pero si lo separamos de la realidad empírica que nos toca vivir, queda simplemente en un PowerPoint, en un PPT, ¿sí? Queda en un video o en una canción y nos olvidamos de que nosotros tenemos que trabajarnos también. Entonces, el Papa Francisco nos empieza a dar pequeñas luces en cuanto al antídoto y nos dice lo siguiente: a ellos, Dios Padre les entrega a su Hijo Jesús, no para condenarlos, sino para salvarlos. Si confían en Él, los cura con el amor misericordioso que brota de su propia cruz, lo que les decía hoy, ¿no? Con la fuerza de una gracia que regenera y encausa de nuevo la vida conyugal y la vida familiar. El amor de Jesús, que ha bendecido y consagrado la unión de los esposos, es capaz de mantener su amor y de renovarlo cuando humanamente se pierde, se hiere,
se agota. Hay un pasaje del Evangelio que dice que María guardaba todo aquello en su corazón. Bueno, nosotros en nuestro corazón también vamos guardando pequeñas cosas. La cotidianidad de la que hablamos al principio a veces nos hace perder de vista el rumbo y tenemos que actualizar el GPS de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque nosotros no somos espirituales por un lado, humanos por el otro, franciscanos por allá, pastorales por este otro lado, misioneros. Nosotros somos una integralidad. Desde la psicología decimos que somos seres biopsicosociales y espirituales, somos toda una integralidad. Entonces, por eso nosotros debemos cuidar y atender estas cosas, porque en la medida que nos separamos del verdadero amor, de la fuente única y verdadera de amor, también nosotros vamos creando una concepción de amor que se asemeja a nosotros y que está a nuestra medida. Entonces, nos metemos en este movimiento yoico del que hablaba al principio y nos terminamos ahogando en ese lago de egocentrismo como Narciso que nos impide levantar la cabeza y mirar hacia adelante, y mirar que tenemos otra persona, que, como vamos a ver más adelante, en palabras del propio Papa Francisco, nosotros somos responsables de el proceso de nuestra esposa, de hacer mejor mujer a nuestra esposa. Fíjense lo que dice el siguiente: el amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría de caminar juntos, la alegría de caminar juntos. Yo no voy ni atrás ni adelante, vamos juntos. Es cierto que la vida cotidiana a veces me pone unos pasos más adelante y a veces me pone unos pasos más atrás. Pero hay una palabra en las catequesis que hemos leído en este tiempo que me llamó profundamente la atención a mí. El Papa Francisco dice, y bueno, la vida es así. Lo vamos a ver en el diálogo, como decía Débora, de algunas personas que le hicieron algunas preguntas en una audiencia, ¿no? El Papa Francisco dice, bueno, y la vida es así, como simplificándonos a nosotros. A veces nos hacemos mucho matete en la cabeza y nos vamos a lo esencial, a lo simple. Porque eso es el matrimonio, un camino en común de un hombre y una mujer en el que el hombre tiene la misión de ayudar a su mujer a ser mejor mujer y la mujer tiene la misión de ayudar a su marido a ser mejor hombre. Con esta frase podríamos incluso estar 3 días haciendo un retiro, porque es mi responsabilidad, porque la otra persona está también a mi cuidado. Esta es vuestra misión, dice, te amo y por eso te hago mejor mujer. Te amo y por eso te hago mejor hombre. Y acá me gustaría, si ustedes me permiten, hacer una pequeña definición. La diferencia entre te amo y te quiero. Fíjense en que tanto en el Evangelio como acá el Papa Francisco nos recuerda a nosotros, usa el te amo. Te amo es una entrega, como la que hizo Jesús. Es una entrega absoluta, desinteresada. No se guarda nada para sí mismo. Es entregarse completamente y de manera plena a la otra persona. Por supuesto que sin dejar de ser uno mismo, pero es una entrega generosa y desinteresada. En cambio, el te quiero, más aún en el tiempo en el que estamos viviendo, el te quiero nos remite directamente a la posesión. Es la reciprocidad, continúa diciendo, de la diferencia. La reciprocidad de la diferencia. No es un camino llano sin problemas, no, porque esto no sería humano. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero así es la vida, lo que les decía al comienzo. Algunas sugerencias y consejos en este sentido que nos da el Papa Francisco. Que sus jornadas jamás terminen sin hacer las paces. Yo cuando leí esto me reía porque a veces cuando nos vamos a dormir con mi esposa y por ahí tuvimos algún día medio complicado, diríamos, me dice, siempre te venís a disculpar o arreglar las cosas. Cuando yo leo esto, la verdad que me hizo como mucho ruido interiormente, ¿sí? Dice, jamás, jamás, basta un pequeño gesto y de ese modo se sigue caminando.
Lo que pasa que para poder pedir disculpas, para poder hacer las paces, hay un movimiento que antecede a todo esto, que es el movimiento que hace este pequeño actor de la palabra, Nicodemo, ¿no? Que se baja del árbol. Necesitamos tener la alegría, entre comillas, o no, de la humildad para poder pedir perdón también. El matrimonio es el símbolo de la vida real, no es una novela. El sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia, un amor que encuentra en la cruz su prueba y su garantía. Dice, les deseo a ustedes un hermoso camino, un camino fecundo, que el amor crezca. Deseo que sean felices. No faltarán las cruces, dice, pero el Señor va a estar ahí para ayudarlos a avanzar. Para cerrar esta idea de esta primera parte por ahí, entre comillas, si es que lo ponemos como partes, simplemente me gustaría compartirles que muchas veces nosotros necesitamos sanar también nuestra forma de mirar la realidad, nuestra forma de percibir una realidad y sobre todo la forma de abrazar y de construir una realidad. Porque esto que vimos así muy rápidamente, yo me escribí un montón de cosas acá y la verdad que me da mucha pena por los tiempos, más que nada, tampoco para aburrirlos y para continuar, porque queda muchísimo todavía, pero simplemente me gustaría que podamos, nos invitemos en realidad, porque yo me voy a unir a esto, a que podamos rezar esto de una manera particular, que nos invite a tener una actitud concreta y real en la vida cotidiana. Que no perdamos de vista esto que nos va invitando a hacer el Papa Francisco, pero tampoco perdamos de vista que nosotros debemos trabajarnos también. Nosotros debemos trabajar nuestras heridas, debemos trabajar nuestras formas, nuestros modos, nuestra forma de hablar, porque hay dos patas que para mí son importantes, no las únicas, pero importantes en las grandes crisis. La primera y sobre todo es la pérdida de la esperanza, y no muy lejos de esta y casi en el mismo lugar, la falta de diálogo. Cuando yo me cierro al diálogo, cuando yo me cierro a la conversación, cuando yo me cierro a poder conversar con mi ser querido, con mi esposa, con mis hijos, desde un lugar diferente, desde un lugar de construcción, desde un lugar de amor misericordioso, me prohíbo y me privo la posibilidad de seguir creciendo en este maravilloso sacramento que hoy le pusimos el título de familia. Bueno, Débora. Bueno, gracias Javier. Sigo, ¿sí? Seguimos entonces con otros dos documentos del Papa, donde en una audiencia que es el 2015, él se detiene a analizar ya no las cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los matrimonios, como veíamos recién en los dos documentos que vos hiciste una selección, sino en dos aspectos que él va a señalar de la ruptura matrimonial. Yo los invito a leer esos dos documentos porque son riquísimos. Acá hicimos una selección, ¿no? Un primer punto que destacamos es aquello que sucede cuando hay una pareja, un matrimonio, ¿no es cierto?, que ha roto ese matrimonio y han iniciado una nueva unión. Se va a detener el Papa a dar algunas pinceladas respecto de esta cuestión. Y la segunda es aquello que atañe a ese camino del proceso de nulidad canónica, que la verdad que mucho de lo que aquí está lo habíamos visto bastante el año pasado cuando, ¿se acuerdan? Nos visitó esta canonista Elisa Petrelli que nos habló sobre el proceso de nulidad. Pero acá este discurso que el Papa da ante la Rota, el Tribunal de la Rota, es muy, muy interesante. Veamos el primer punto, entonces. Él dice, sobre los que han iniciado una nueva unión, la Iglesia sabe bien que esa situación contradice el sacramento cristiano. Sin embargo, su mirada maestra se nutre siempre en un corazón de madre, un corazón que, animado por el Espíritu Santo, busca siempre el bien y la salvación de las personas. He aquí por qué siente el deber, por amor a la verdad, de discernir bien las situaciones. Así se expresaba, acá se remite a la famosa Familiaris Consortio de Juan Pablo II, así se expresaba San Juan Pablo II
diferenciando entre quien sufrió la separación respecto a quien la provocó. Se debe hacer este discernimiento. Si luego contemplamos esta nueva unión con los ojos de los hijos pequeños y los pequeños miran con los ojos de los niños, vemos aún más la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades una acogida real hacia las personas que viven tales situaciones. Por ello, es importante que el estilo de la comunidad, su lenguaje, sus actitudes, estén siempre atentas a las personas, partiendo de los pequeños. Ellos son los que sufren más en estas situaciones. Vuelve a lo que decía Javier recién de las heridas de los hijos. Por lo demás, ¿cómo podremos recomendar a estos padres que hagan todo lo posible para educar a sus hijos en la vida cristiana, dándoles el ejemplo de una fe convencida y practicada, si los tuviésemos alejados de la vida de la comunidad como si estuviesen excomulgados? Se debe obrar de tal forma que no se supen otros pesos además de lo que los hijos en estas situaciones ya tienen que cargar. Lamentablemente, el número de estos niños y jóvenes es verdaderamente grande. Es importante que ellos sientan a la Iglesia como madre atenta a todos, siempre dispuesta a la escucha y al encuentro. Respecto del proceso de nulidad canónica, es un texto que él va a dar al Tribunal de la Rota. Los animo a que lo lean, porque ahí hace todo un análisis extremadamente fino y profundo sobre lo que es la conciencia de los cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el proceso de nulidad canónica? Elisa Petrelli nos decía que muchos iban a consultar si su matrimonio era o no nulo porque tenían un problema de conciencia, y ese problema de conciencia era sobre todo ante Dios, ¿no? Era preguntarse, ¿Dios realmente bendijo este matrimonio que fue un fracaso? ¿O realmente Dios no bendijo esto? Ese ejercicio del análisis de la conciencia es en lo que se detiene este texto. La importancia de la conciencia moral en el discernimiento. ¿Para qué? Para varias cosas. En primer lugar, para conocer las causas que llevaron a la ruptura matrimonial. ¿Se acuerdan que Elisa nos había dicho que ese juicio que se hace para hacer el discernimiento del proceso canónico de nulidad y descubrir si el matrimonio fue o no nulo, es decir, si existió o no, es muy doloroso para las personas, porque tienen que ir a ese pasado, tienen que analizar su propia vida, tienen que ver si su consentimiento fue libre o no. Entonces, muchas veces hacer ese proceso es muy importante hacerlo acompañado, no solo dentro de la iglesia. El cuidado de las conciencias, dice el Papa, compete a todos, no solamente a los obispos y sacerdotes, también dice a los laicos. Pensemos en lo que puede ser el acompañamiento dentro de una fraternidad. Y por eso dice él que se tomó el trabajo de hacer una pequeña reforma en el procedimiento canónico, no solamente para agilizar los tiempos, en lo que el Papa Francisco cambió, sobre todo la no necesidad de la doble instancia o el juicio breve cuando es evidente la nulidad del matrimonio, sino también para poder llegar mejor a las causas de esa ruptura. Y acá dice algo que me parece interesante que nos detengamos. Fíjense ustedes, debemos impedir que la conciencia de los fieles en dificultad con respecto a su matrimonio se cierre a un camino de gracia. Es decir, impedir que aún esas personas que están pasando por un proceso doloroso, que están viendo, digamos, las causas de su ruptura, no se cierren a un camino de gracia. Este objetivo se logra mediante, dice dos cosas, el acompañamiento pastoral y el discernimiento de las conciencias. Y por último, hay una cuestión que pude advertir que se repite varias veces en estos textos del Papa, es como una constante, que me llamó la atención. En primer lugar, a que nos preguntemos qué estamos haciendo con el tema del matrimonio si no le dedicamos atención a los jóvenes y a la preparación del matrimonio, ¿no? Si eso no está privilegiado dentro de la iglesia, después, como él decía en ese video que escuchamos recién, los jóvenes se casan por una cuestión social.
Dice, es cuanto menos necesaria una continua experiencia de fe, esperanza y caridad para que los jóvenes vuelvan a decidir con conciencia segura y serena que la unión conyugal abierta al don de los hijos es alegría grande para Dios, para la Iglesia y para la humanidad. El camino sinodal de reflexión sobre el matrimonio y la familia y la sucesiva exhortación a Amor y Leticia han tenido un recorrido y un objetivo obligados. ¿Cómo salvar a los jóvenes del bullicio y del ruido ensordecedor de lo efímero, que les lleva a renunciar a asumir compromisos estables y positivos y por el bien individual y colectivo? Vieron que antes de ayer, ayer mismo se publicó la primera síntesis de todo el sínodo de los obispos. Bueno, se publicó solamente en italiano todavía, tendremos que esperar a que se publique en español, pero son 60 y pico de carillas. Ayer lo bajé de la página del Vaticano y me tomé el trabajo de poner la palabra matrimonio a ver cuántas veces aparecía, cuánto en esto discusión de los obispos se pusieron a pensar. 1 o 2 veces aparece. Pero cuando puse matrimonio y jóvenes, ahí apareció que todas las cuestiones que los obispos señalaron como aquellas que hay que tratarse en las parroquias y en la iglesia es la preparación de los jóvenes al sacramento del matrimonio. Es decir, como que vuelven a insistir esto que ya Moris Leticia decía, ¿qué estamos haciendo con estos jóvenes y su preparación? Bueno, ese es un tema que podría dar para que nosotros también nos pongamos a pensar. Bien, pasemos entonces ahora, si te parece, Javier, a esa lectura que la vamos a hacer literal, voy a dejar de compartir, de un encuentro Sí, que el Papa tuvo en Nápoles con 3 personas, por lo menos está en este texto están estas 3 personas señaladas. Yo voy a compartir el texto y lo vamos a leer literal porque la belleza del ritmo en el que el Papa le contesta las preguntas tan elementales que estas 3 personas hacen, nos parecía con Javier que no lo podíamos desaprovechar. Entonces, la ocasión de leer literalmente lo que el Papa dijo. Entonces, yo voy a compartir el texto y yo voy a ser la que hace las preguntas y Javier va a ser la voz del Papa. Así que cuidado, Javier, cómo vas a hablar, porque vos vas a ser el lugar del Papa, ¿sí? Hay una primera recen por mí. Hay una primera pregunta que hace Bianca, que es una joven, ¿no? Y miren lo que esta joven le pregunta al Papa. En nombre de todos los jóvenes le doy la bienvenida a Nápoles. Santidad, usted nos enseña que el apóstol debe esforzarse por ser una persona amable, serena, entusiasta y alegre, que transmite alegría donde sea que se encuentre. Y esto vale para nosotros. Sin embargo, es también grande el hambre de sueños y esperanzas que hay en nuestro corazón, por lo que a menudo se hace difícil conjugar los valores cristianos que llevamos dentro con los horrores, las dificultades y las corrupciones que nos rodean en la vida diaria. Padre Santo, en medio de tales silencios de Dios, ¿cómo sembrar brotes de alegría y semillas de esperanza para hacer fructificar la tierra de la autenticidad, la verdad, la justicia, el amor verdadero que supera todo límite humano? Veamos qué le contesta el Papa. Francisco dice lo siguiente. Bueno, se disculpa si está, porque está sentado, porque está cansado. Bueno, Dios, nuestro Dios, es un Dios de las palabras, es un Dios de los gestos, es un Dios de los silencios. El Dios de las palabras lo sabemos porque en la Biblia están las palabras de Dios. Dios nos habla, nos busca. El Dios de los gestos es el Dios que sale al encuentro. Pensemos en la parábola del buen pastor que va a buscarnos, que nos llama por nombre, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que siempre nos espera, que siempre nos perdona, que siempre nos comprende con gestos de ternura. Y luego, el Dios del silencio. Piensen en los grandes silencios en la Biblia. Por ejemplo, el silencio en el corazón de Abraham cuando iba con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. 2 días subiendo al monte, pero él no lograba decir nada al hijo. Incluso si el hijo, que no era tonto, intuía, y Dios callaba. Pero el más grande silencio de Dios fue la cruz. Jesús escuchó el silencio del Padre, hasta definirlo abandono. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego sucedió el milagro de Dios, esa palabra, ese gesto grandioso que fue la resurrección. Nuestro Dios es también el Dios de los silencios.
Y existen silencios de Dios que no se pueden explicar si no mirás al crucificado. Por ejemplo, ¿por qué sufren los niños? ¿Cómo me explicas esto? ¿Dónde encuentras una palabra de Dios que explique por qué sufren los niños? Este es uno de los grandes silencios de Dios. El silencio de Dios no digo que se puede comprender, pero podemos acercarnos a los silencios de Dios mirando a Cristo crucificado, a Cristo que muere, a Cristo abandonado, desde el huerto de los olivos hasta la cruz. Estos son los silencios de Dios, pero Dios nos creó para ser felices. Sí, es verdad. Y Él muchas veces calla. Y esta es la verdad. Yo no puedo engañarte diciendo, no, ten fe, e irá todo bien, serás feliz, tendrás buena suerte, tendrás dinero. No, nuestro Dios también guarda silencio. Recuerda, el Dios de las palabras, el Dios de los gestos y el Dios de los silencios, estas tres cosas las debe unir en tu vida. Esto es lo que se me ocurre decirte. Discúlpame, no tengo otra receta. Y ahí pasamos a Herminia, una anciana de 95 años, que le pregunta al Papa: Padre Santo, me llamo Herminia, tengo 95 años, doy gracias a Dios por el don de una vida larga. Y también le agradezco a usted porque no pierde ocasión para defenderla. Se necesita tanto hacerlo porque es un don que en nuestra sociedad parece causar miedo y a menudo se rechaza y descarta. Con el paso de los años me encontré sola tras la muerte de mi marido, más frágil y necesitada de ayuda. Tuve miedo de tener que dejar mi casa y acabar en cualquier residencia, en uno de esos depósitos para viejos de los que usted ha hablado. Así, muchas veces los ancianos se ven impulsados a preguntarse si su vida aún tiene sentido. Tuve la gracia de encontrar una comunidad cristiana que no perdió su espíritu y donde se vive el afecto y la gratuidad. De este modo, en mi vejez, llegaron ángeles, como les llamo yo, jóvenes y menos jóvenes que me ayudan, me visitan, me sostienen en las dificultades de cada día. La amistad con ellos me ha dado mucha fuerza y mucho ánimo. También rezar juntos me ayuda mucho. Soy débil, pero rezando por los pobres, los enfermos, los necesitados del mundo, por la paz, por el bien de la Iglesia y también por el Papa, encuentro la fuerza para ayudar y proteger a los demás. De este modo, quienes ayudan y quienes reciben ayuda forman una única familia, jóvenes y ancianos juntos. ¿Cómo podemos vivir todos nosotros en mayor medida una iglesia que sea familia de todas las generaciones sin descartar a los ancianos y haciéndoles sentir parte viva de la comunidad? Qué fuerte y qué importante esta pregunta que hace esta Mm, señora, porque muchas de nuestras comunidades están repletas de estas realidades, de hermanos grandes que se sienten tal como se sintió esta señora. Y Francisco dice, le invita a tomar asientos y dice, cuando escucho que usted tiene 95 años, tengo ganas de decir, pero si usted tiene 95 años, yo soy Napoleón. Enhorabuena por cómo los lleva. Usted dijo una palabra clave de nuestra cultura, descartar. Los ancianos son descartados porque esta sociedad tira lo que no es útil, usa y tira. Los niños no son útiles. ¿Para qué tener niños? Mejor no tenerlos. Pero yo igualmente tengo afecto, me arreglo incluso con un perrito y un gato. Nuestra sociedad es así. ¿Cuánta gente prefiere descartar a los niños y consolarse con el perrito o con el gato? Se descartan a los niños, se descartan a los ancianos, porque se les deja solos. Nosotros, ancianos, tenemos achaques, problemas, y llevamos problemas a los demás, y la gente tal vez nos descarta por nuestros achaques porque ya no servimos. Y está también esa costumbre, discúlpame la palabra, de dejarlos morir. Y como nos gusta tanto usar eufemismos, decimos una palabra técnica, eutanasia. Pero no solo eutanasia realizada con una inyección y te mando al otro lado, sino la eutanasia oculta, la de no darte las medicinas,
no proporcionarte los tratamientos, haciendo triste tu vida y así se muere, se acaba. Este camino que usted dice haber encontrado es la mejor medicina para vivir largo tiempo. La cercanía, la amistad, la ternura. A veces pregunto a los hijos que tienen padres ancianos, ¿están cercanos a sus padres ancianos? Y si los tienen en una residencia, porque en casa sucede que no se pueden tener por el hecho de que trabajan tanto el papá como la mamá. ¿Van a visitarlos? En la otra diócesis, cuando visitaba las residencias, me encontré muchos ancianos quienes preguntaban, ¿y sus hijos? Bien, bien. ¿Vienen a visitarlos? Se quedaban callados y no me daba cuenta inmediatamente. ¿Cuándo vinieron la última vez? Por Navidad, y estábamos en el mes de agosto. Los dejan allí sin afecto, y el afecto es la medicina más importante para un anciano. Todos necesitamos afecto y con la edad aún más. A ustedes, hijos, que tienen padres ancianos, les pido que hagan un examen de conciencia. ¿Cómo viven el cuarto mandamiento? ¿Van a visitarlos? ¿Le brindan ternura? ¿Pasan tiempo con papá, con mamá ancianos? Me gusta contar una historia que cuando era niño me contaban en casa. Había un abuelo que vivía con el hijo, la nuera y los nietos. Pero el abuelo envejeció y al final, pobrecillo, cuando comía, tomaba la sopa y se ensuciaba un poco. Un día el papá decidió que el abuelo ya no comiera en la mesa de la familia porque no quedaba bien. No se podía invitar a los amigos. Hizo comprar una mesita y el abuelo comía solo en la cocina. La soledad es el veneno más grande para los ancianos. Un día el papá, al regresar del trabajo, encuentra al hijo de 4 años jugando con madera, clavos y un martillo. Y le dijo, ¿qué haces? Una mesita, para que cuando seas anciano puedas comer allí. Lo que se siembra, se recoge. A ustedes, hijos, les recuerdo el cuarto mandamiento. ¿Das afecto a tus padres? ¿Los abrazas? ¿Les dices que los quieres? Si gastan mucho dinero en medicinas, ¿los reprenden? Hagan un buen examen de conciencia. El afecto es la medicina más grande para nosotros ancianos. Este testimonio que da usted con sus amigos, que son buenos, debe contarlo mucho para que la gente se anime a hacer lo mismo. Nunca descartar a un anciano, nunca. Y por último, la pregunta de una familia que le dice, Santidad, usted nos dijo recientemente que hay que comunicar la belleza de la familia, en cuanto que es el lugar privilegiado del encuentro de la gratuidad del amor. El desafío requiere compromiso, conocimiento y resistencia a las corrientes contrarias, reconsiderando la capacidad de elecciones valientes que defienden el sentido auténtico de la familia como recurso de la sociedad y como medio privilegiado de transmisión de la fe. Usted nos incita a no dejarnos robar la esperanza, pero en una ciudad como Nápoles, patria de tantos santos, pero también sede de tantos sufrimientos y contradicciones donde la familia se ve atacada, ¿cómo podemos construir una pastoral de la familia en salida, a la ofensiva y no replegada en la defensa, y que cuente a todos su belleza? ¿Cómo podemos conjugar nuestra excesiva secularidad con la espiritualidad e inspirándonos en las palabras de nuestro arzobispo, abrir paso a la esperanza? La familia está en crisis y aunque esta respuesta del Papa vimos que es vieja, esto es muy pero muy actual. Esto es verdad, no es una novedad. Los jóvenes no quieren casarse, prefieren convivir tranquilos y sin compromisos. Luego, si viene un hijo, se casarán obligados. Hoy no está de moda casarse. Además, muchas veces los matrimonios por la iglesia, pregunto, tú que vienes a casarte, ¿lo haces porque verdad quieres recibir de tu novio y de tu novia el sacramento o vienes porque socialmente se debe hacer así? Sucedió hace poco que tras una larga convivencia, una pareja que yo conozco decidió casarse. ¿Y cuándo?
Todavía no lo sabemos porque estamos buscando la iglesia que armonice con el vestido y luego estamos buscando que el restaurante esté cerca de la iglesia y además tenemos que hacer los recuerdos y luego, pero decime, ¿con qué fe te casás? La crisis de la familia es una realidad social. Luego están las colonizaciones ideológicas sobre la familia, modalidad y propuestas que exigen en Europa y vienen incluso, perdón, más allá del océano. Luego ese horror de la mente humana que es la teoría del gender, que crea tanta confusión. Así la familia se ve atacada. ¿Qué se puede hacer con la secularización en acción? ¿Cómo proceder con estas colonizaciones ideológicas? ¿Qué se puede hacer con una cultura que no considera la familia, donde se prefiere no casarse? Yo no tengo receta. La Iglesia es consciente de esto y el Señor ha inspirado convocar el sínodo sobre las familias, sobre tantos problemas. Por ejemplo, el problema de la separación al matrimonio por iglesia. ¿Cómo se preparan las parejas que vienen a casarse? Las preparaciones. Las parejas que vienen a casarse. Algunas veces se hacen 3 charlas. ¿Es suficiente esto para verificar la fe? No es fácil. La preparación al matrimonio no es cuestión de un curso, como podría ser un curso de idiomas, convertirse en esposo en 8 lecciones. La preparación al matrimonio es otra cosa. Debe pasar con los amigos, en la juventud, en el noviazgo. El noviazgo perdió el sentido sagrado del respeto. Hoy normalmente noviazgo y convivencia son casi la misma cosa. No siempre porque existen hermosos ejemplos. ¿Cómo preparar un noviazgo que madure? Porque cuando el noviazgo es bueno, llega a un punto que tienes que casarte porque ha madurado. Es como la fruta. Si no la recoges cuando está madura, después no es lo mismo. Pero es toda una crisis. Les pido que recen mucho. Yo no tengo receta para esto, pero es importante el testimonio del amor, el testimonio del modo de resolver los problemas. En el matrimonio también se pelea y vuelan los platos. Doy siempre un consejo práctico. Peleen hasta que quieran, pero no acaben el día sin hacer las paces. Esto que hablábamos hoy temprano. Para hacer esto no es necesario ponerse de rodillas, es suficiente una caricia, porque cuando se discute hay algo de rencor dentro y si hay reconciliación inmediatamente todo está bien. El rencor frío del día anterior es mucho más difícil de quitar, por lo tanto, hagan las paces el mismo día. Es un consejo. Además, es importante preguntar siempre al otro si le gusta o no le gusta algo. Son dos. El yo no es muy válido en el matrimonio. Lo que cuenta es el nosotros. Es también verdad lo que se dice de los matrimonios. Alegría en dos, 3 veces alegría. Pena y dolor en dos, media pena, medio dolor. Así hay que vivir la vida matrimonial y esto hace con la oración, mucha oración y con el testimonio, para que el amor no se apague, porque siempre hay pruebas difíciles en la vida. No se puede tener la ilusión de encontrar a otra persona y decir, ah, si yo hubiese conocido a esta antes o a este antes, me hubiese casado con este o con esta, pero no lo has conocido antes, has llegado tarde, cierra inmediatamente la puerta. Estén atentos a estas cosas y sigan adelante con su testimonio y de este modo vuelvo al inicio. La familia está en crisis y no es fácil la respuesta, pero es necesario el testimonio y la oración. Bueno, ahí llegamos al final de la lectura que teníamos que hacer por lo menos como un primer envión. Entonces ahora vamos a compartir 2 preguntas que se nos ocurrió, nos podíamos formular de esta lectura. Hay varias ideas que el Papa, como vieron, repite varias veces. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a visualizar estas 2 preguntitas, tomamos unos 5 minutos para que cada uno las piense, los que quieran, y en 5 minutos retomamos para poder compartir lo que quieran compartir. Les visualizo las preguntas. Voy a abrir.
La primera pregunta es, ¿cuáles son las amenazas externas e internas que observo atentan contra la familia, el vínculo conyugal y los hijos en mi realidad particular? Y la segunda, ¿qué propuesta concreta puedo poner en marcha, me inspira el espíritu realizar en relación a este tema? Las dejo acá para que las leamos y entonces yo en mi reloj tengo y 38, así que y 43, y 43 retomamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces las preguntas que nos hacíamos es cuáles son las amenazas externas e internas que observo atentan contra la familia, el vínculo conyugal y los hijos en mi realidad particular, o también qué propuesta concreta puedo poner en marcha, de acuerdo al espíritu me inspira en relación a este tema. Levantan la mano si quieren o abren el audio directamente y Hola, comparten buenas lo que quieran. Hola tardes. Teresita, hola. Soy de la Fraternidad San Cayetano, Gran Buenos Aires 1. Bueno, a Bien. mí ya todos estos temas de formación, tratados de la familia, me movilizó mucho y bueno, y necesito hacer algo, creo que no me puedo quedar quieta. Me da mucha pena que los jóvenes se casan sin tener una verdadera conciencia del sacramento del matrimonio y de hecho me puse a hacer que acabo de terminar, una diplomatura en teología del cuerpo de todas las catequesis del Papa Juan Pablo II. Y bueno, y en mi fraternidad lo charlamos y me ofrecí al sacerdote a dar charlas prematrimoniales, pero como le dije, que no sean de 2 días ni de 3 días, tiene que ser más profundo porque está dando una señora que ya es muy grande, antes la daba con el marido, pero ahora la da sola, pero así muy como digamos light. Entonces yo digo, no, tengo que hacer algo, hay que hacer algo, hay que empezar a hacer algo. Entonces, bueno, me puse a estudiar, a informarme bien y bueno, mi objetivo es ese, ¿no? Y a todos los jóvenes que están de novio, bueno, alentarlos para que vean la riqueza que tiene el matrimonio, que no es hoy me junto y estoy hasta que me canso y cuando se me termina ya el amor, se terminó todo, ¿no? Es importante, pero hay que poner los pies en el barro, como decía el Papa también Francisco, y dedicarnos también a las zonas, a los lugares de comunidades más vulnerables, donde se ve mucho más estos problemas, porque yo soy docente también y se ve mucho cómo sufren los niños, como se decía, de los padres cuando se separan, ese tire y afloje. Incluso hasta hay padres que ya no le pasan la cuota alimentaria porque hay una rivalidad entre ellos, o sea, eso es muy triste, muy, muy triste. Y bueno, creo que mi aporte es eso, ¿no? Desde ser terciaria seglar, tratar de colaborar en eso, porque es Qué muy bueno. importante. Qué bueno, Teresita, ¿ya empezaste a ayudar ahí sobre la preparación para jóvenes? Ahora nos estamos organizando Ujú. en la parroquia para comenzar. Así que, bueno, Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. gracias a vos. Eduardo, te veo con ganas de decir algo. Y bueno, no, hay varias cosas. Primero que yo creo que también el problema de, de la familia actual no están todos los jóvenes. En los jóvenes me parece que
se da lo mismo que en las otras edades, ¿no? Yo que me preocupa mucho los adultos y la gente grande, ¿no? Mm, Eh, la gente vieja también es muy problemática. Eh, yo por lo que veo es que se forman parejas en los centros de jubilados. Hay una superficialidad, yo que sé, en los que van a bailar al tango, en esos grupos, pero se relacionan de una manera que peor que la de los adolescentes, ¿no? Y que evalúan, bueno, ¿y este viejo cuánto durará si me junto con él, ¿viste? mm. ¿Me va a cuidar este después o luego me van a hacer como la nata, me va, me va a querer sacar el dinero, el que O me sea, que hay una crisis, junto? es verdad que hay una crisis muy grande también yo a veces me pregunto en el rol de los abuelos, ¿no? Que el Papa ha meditado mucho sobre el rol de los abuelos y que a veces hoy hay abuelos que no quieren estar con sus nietos o bueno, o quieren, digamos, hacer su vida. Hay como no digo como una adolescencia en la edad grande, ¿no? Pero hay como una cosa de ahí, inmadurez, que es como no descubrir la belleza que tiene, porque la belleza que tiene el ser abuelo, ¿no? Yo todavía no soy abuela, tengo muchas ganas de ser abuela, pero digo que eso también se ve ahí. Entonces, los matrimonios están como más desprotegidos porque no tienen a la familia necesita toda esa contención. Bueno, ni que hablar acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes los que están en el interior todavía hay mucho más esa presencia de la familia ampliada, ¿no? Que se ayudan unos a otros, porque en última instancia la familia necesita, las ciudades grandes como Buenos Aires siempre es mucho más, hay mucha más soledad y mucho más individualismo, todo el mundo está corriendo y a veces esa presencia se nota, ¿no? Y por eso vieron que acaba de salir una estadística de la caída de la natalidad en la ciudad de Buenos Aires, es estrepitosa la caída, o sea, la ciudad de Buenos Aires en este momento está en una crisis de natalidad muy grande y tiene que ver con esta forma de vida, ¿no? Donde no hay, cada uno vive para sí mismo, no hay abuelos, no hay jóvenes que quieran tener hijos, entonces ahora están cerrando los jardines de infantes, literalmente, porque hay una crisis que es global, ¿no? Pero bueno, no sé si a eso te referís, Eduardo, a esta crisis que hay también en los grandes. Sí, sí, esa es superficialidad. Bueno, eh, eh, yo creo que ahí nosotros hablamos de acompañar, hablan mucho, pero acompañar es comprometerse, digamos, ¿no? Mm, Es decir, uno se tiene que comprometer también, ¿no? A dar un ejemplo de vida. mm, Eh, y hay pequeñas cosas que me parecen importantes. Bueno, yo ahora estoy viudo, pero hace 2 años va a ser mm, que falleció mi esposa, pero la gente del barrio, alguna, que había pequeñas cosas que les sorprendía. Y que nosotros cómo nos saludábamos cuando nos íbamos uno, o mi esposa o yo, y cuando nos encontrábamos. mm, Ellos lo veían raro, de que después de 50 años, la manera que Y yo creo que ese es uno de los temas, de que a veces mm, uno más que predicar, etcétera, es ver mm, que nuestra vida transfiera esa la perfecta alegría. Porque mm, si nosotros predicamos, pero cuando estamos juntos, la familia, etcétera, somos todos amargos mm, y, y no estamos comprometidos los unos con los otros, o no nos complementamos. Claro, hay mm, mucho problema para complementarse. El individualismo ha crecido mucho en ese sentido. Se habla mucho de narcisismo. Me gusta la palabra narcisismo porque es un mal amor a sí mismo, ¿no? Porque en mm, realidad cuanto uno más se ama a sí mismo, ama a Dios y a los demás, ¿no? Digamos, uno, uno encuentra a Dios en lo más profundo de uno y en la creación, etcétera. mm, mm, Y con respecto a la familia, es una bacana que también, y, eh, todos hablaban de la familia, pero yo quizás pues, a alguno no le va a gustar. A mí me gusta más la palabra hogar, ¿no? También. mm, La institución familiar es una institución, ¿no? Y el hogar comprende
al matrimonio y a un montón de gente. Mm. Eh, mm, mm, Sí, se ha el perdido, hogar, se a ha mí por lo per- menos el hogar se ha me se hace ha alusión a perdido la idea calidez. espacial. Nosotros, la Mm, patria es una idea espacial, el amor entre los que, donde están enterrados nuestras familias, nuestros ancestros, y el hogar, donde conviven familiares, no familiares y las mascotas, porque también las mascotas, está bien, uno parece que hay algunos que buscan en los animales lo que no mm, encuentran en la gente, pero también es cierto que todo tiene que estar en su lugar y en una familia que haya alguna mascota, que se la trate como mascota, no, mm, no, no es malo porque es una muestra más de una familia abierta a diversos tipos de afectos, ¿no? mm. Que uno cuida Sí, las el Papa plantas. vuelve bastante con esta cuestión de que no se tienen hijos, pero sí mascotas, ¿no? Como que se busca en el animal la presencia de afecto, ¿no? Y de esa necesidad. Claro, pero hay una Es sintomático, es algo de idealización, esta digamos, época. Mm, pero es por una idealización que se hace mm, frente al vacío de afecto, ¿no? mm, Que cree que el animal es más afectivo mm, que uno, ¿no? En realidad porque también eh, al animal uno lo posee mucho más fácil, ¿no? En cambio, al otro, no, el amor posesivo no funciona. mm, En mm. cambio, el amor Es verdad eso. con con la mascota es un Mm, poco posesivo porque uno lo domina, ¿no? También. mm, Así que siempre hay una idea de dominio en el fondo mm, y de poder manipularlo como uno cree, ¿no? A la mascota. mm. Porque complementariedad no hay con las mascotas. ¿Eh? Y Sí, sí, es otra además, si relación, fuera claro, no se puede por comparar. eso, en general, digamos, en alguna época el caballo era muy complementario con el hombre. Quizás Mm, el- eh, del- de los animales domésticos el que el hombre tuvo más, digamos, un vínculo más afectivo, fuerte, ha sido pero el yo creo caballo, que es, ¿viste? En pero cambio, creo que esta presencia de mascotas es también un signo de, a ver qué es lo que el ser humano busca, ¿no? Bueno, acá en Buenos Aires hay casa para mascotas cada media cuadra más o menos, hay más mascotas que hijos. Pero también claro, pero hay es una otro necesidad tema. hay una necesidad en el ser humano del afecto, de la Claro, compañía, de la presencia de alguien, ¿no? El perro uno llega a casa y está. O sea, ahí hay como naturalmente buscamos la relación, ¿no? Es verdad, bueno, no es lo mismo un perro que un hijo, pero también es interesante eso, quiere decir que no nos conformamos con estar totalmente solos, ¿no? Dado que hay tanta ruptura familiar o tanta soledad. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Consuelo y a Javier, que ahí levantaron la mano, así todos pueden decir algo. Gracias, Eduardo. claro. Hola, hermanos, paz y Hola, bien. Consuelo. Bueno, voy a tratar de hablar rapidito porque ya casi son las 9. Responder Mm, las preguntas. Amenazas internas y externas. En mi caso particular, las internas veo como una amenaza la falta de fe de mi esposo. Definitivamente eso es algo bueno, que me toca a mí manejar un poco con mis mm, hijos, ¿no? Y esto de los hijos preguntarle al papá, ay, ¿tú por qué a misa no vas? ¿No? O sea, entonces eso es una amenaza que hay que aprender bueno, a vivir con eso y a manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y otra amenaza definitivamente es cuando yo misma o cualquier miembro de la familia pone sus intereses personales por encima de los familiares, ¿no? mm, Y de repente uno tiende a buscar ese objetivo personal, dejando a un lado, pues a lo mejor esta convivencia muy necesaria con su pareja, con el esposo o mm, con los propios hijos, ¿no? Después como amenaza externa, bueno, lo mencionó el Papa. Para mí esto es, yo diría que es la mayor amenaza que estamos viviendo hoy y lo voy a llamar como lo llamó el Papa ahí en lo que él dijo. Teoría del gender. Eso para mí mm, es la mayor amenaza hoy en día para las familias.
lo viví en mi familia. Gracias a Dios por no a full, porque justamente lo rescatamos a tiempo y lo pudimos superar. En segundo lugar, englobaría otras ideologías, como el falso ecologismo o el marxismo en general. Y por supuesto, esta cultura de la cancelación, esta sociedad que nos invita a la muerte, todo eso que va influenciando a nuestros hijos, que a medida que crecen y van, digamos, yendo más a la calle, vienen con esas influencias de afuera. También pienso que pensando en nuestra orden franciscana, como una familia también, todas esas amenazas las vivimos dentro de nuestras fraternidades. Toda esta naturalización del tema del gender, de esta naturalización bueno, de que sí, podemos tener parejas del mismo sexo, todo eso también está amenazando nuestra familia franciscana, porque de algún modo formamos parte de la sociedad y recibimos esas amenazas que no sabemos cómo dirigirlas, ¿no? Incluso el tema de los matrimonios separados, los matrimonios vueltos a casar, los matrimonios divorciados, las convivencias de personas que no se han casado, todo eso son realidades que vivimos en nuestras fraternidades y que tenemos que tener más ideas, más educación, más formación, de saber cómo manejarlas, pues, con verdad, obviamente con misericordia, pero sin olvidar la verdad. Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta de cómo, justamente, cuáles son las propuestas concretas para estas amenazas. Bueno, puedo recordar lo que nosotros como región de Cabo de la Plata estuvimos ya de un tiempo para acá. Hemos formado un grupo que lo hemos llamado Grupo Familia, justamente para en las primeras de cambio estudiar juntos esto, cómo defender la familia, estudiar juntos, hemos aprendido juntos, ha estado Eduardo ahí incluso y varios aquí. Hemos aprendido, estudiado, leído juntos cómo hacer con estas amenazas, cómo defendernos de estas amenazas. Y bueno, yo particularmente pienso que además de seguir aprendiendo, además de seguir educándonos y leyendo, es hora de salir con estas herramientas que hemos estado aprendiendo, de salir a la calle, salir a las fraternidades, salir a los colegios, salir a los padres. Los padres no tienen suficientes herramientas para defenderse de estas amenazas externas. No, porque es algo tan novedoso que nos agarra desprevenidos, que nos agarra sorprendidos, que los hijos llegan con estas ideas, parece que muy bien estructuradas, y nos agarra como ya va, no entendí qué es esto, de dónde salió, de dónde vino, y definitivamente necesitamos, y además cuando además significa en caso particular de esta de la teoría del gender, como lo llama el Papa, es además algo que viene de las instituciones, de las leyes, o sea, es una amenaza no solo de los jóvenes, sino que ya es una estructura mundial, globalizante de los estados y todo, que viene esa amenaza. Entonces tenemos que tener muchos recursos y conocimientos para defenderlo, y yo creo que nosotros, de hecho, en lo que leímos también, el Papa dice que no es una tarea exclusiva de los sacerdotes. Es una misión de todos, pone él, una misión de todos. Y en lo que dijeron decía, claro, hay que perder el tiempo. Por supuesto, hay que salir a curar heridas. Hay que hacer camino juntos. Y bueno, si nosotros, que somos iglesia,
que somos profesos la mayoría, que formamos Orden Franciscana Seglar, tenemos que formar parte de esta misión y salir a defender la familia. Ahí cierro. Bien, Consuelo, gracias. A mí no me deja de sorprender la insistencia del Papa en los niños, en las heridas de los niños, como si nos dijera a los adultos, presten atención que las conductas de ustedes afectan y esos niños son las generaciones futuras, ¿no? Son los que el día de mañana van a ser los adultos y no deja ocasión que puede, incluso en las parroquias que ha visitado por Roma, vieron que el Papa ha ido, se ha encontrado con jóvenes, cada vez que encuentra a padres de familia les pregunta, ¿y les estás dedicando tu tiempo a tus hijos? ¿Dónde están tus hijos en la prioridad de tu vida, ¿no? Porque en verdad amar se aprende en el seno familiar, ¿no? Y si amar, si ahí se aprende mal, a amar, después hay un montón de heridas que hay que curar más grandes, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo fraternidades franciscanas, cómo acompañamos? ¿Cómo recibimos las diferentes realidades que nos llegan de hermanos que llegan a la fraternidad? Como bien decías vos, Consuelo, que no deja de estar influenciada por estas cuestiones. Las hablamos estas cosas, no las hablamos, confiamos, contamos nuestras vidas, compartimos nuestros problemas para dejarnos ayudar en el camino que cada uno tenga que hacer. Todos estamos en una conversión permanente, ¿no? Pero bueno, yo eso me pregunto. Javier. Bueno, sí, rapidito algunas cosas. En primero me gustaría que, si a alguno le interesa, pueda leer un poquito el postulado, creo que era Bauman, un psicólogo, si no recuerdo mal, es norteamericano, que habla de la modernidad líquida. Y la modernidad líquida lo que hace, presenta todas estas cuestiones, en primer término, para aquellos hermanos que les gusta el intelectualismo o que les gusta formarse, etcétera, etcétera, ya que esta última hermana, Consuelo creo que era el nombre, habló de la formación. Me parece que si se remite tal vez a este autor, que no es el único, pero ese es uno de los que introduce este concepto dentro de la psicología y dentro de la psicología social también, va a iluminar estas cuestiones que dice. Por otro lado, yo creo que ¿Podés nosotros nos repetir separamos el nombre del autor del libro? Es una teoría, no es un libro. Sí. Se llama Bauman con B larga. Bauman. Bauman, así como suena, Bauman. Sí. Yo creo que todas las acciones que nosotros nos propongamos están buenas, pero yo creo que la primera amenaza con la que nos enfrentamos somos nosotros. Nosotros nos colocamos muchas veces con nuestro intelectualismo, nos colocamos en un lugar que está por encima de todo y tenemos que nosotros convertir al otro, tenemos que nosotros darle el camino correcto al otro. El camino correcto es Cristo, no nosotros. Y nosotros como franciscanos lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros no estamos siendo afectados por esa realidad, sino que nosotros estamos inmersos en esa realidad. Que nosotros ya estamos adentro del barro de estas realidades que no son ajenas a nosotros y que nosotros no solamente tenemos que convivir, sino hay una palabra maravillosa que dice el Papa Francisco en los escritos que hemos leído, que es dar testimonio, porque si no podemos caer sin querer y con muy buena intención en la tentación de creer, en primer lugar, que tenemos nosotros la verdad, que la verdad somos nosotros, y en segundo lugar, que todo va a depender exclusivamente de lo que nosotros hagamos y ahí nos estamos metiendo en un brollo que es mucho más largo, que no me voy a detener en desarrollarlo porque es un brete muy, muy importante que va con nuestra propia personalidad, con nuestra forma de misionar. Yo creo que dar testimonio. Hay algo que dijo Eduardo que me parece que también es fundamental, que es compromiso. Cuando yo me comprometo, yo corro de lado a la intelectualidad y me meto en el barro de la dificultad. Yo como formador, aparte a mí me encanta la formación, sigo formando, yo tengo que lograr correrme del intelectualismo para meterme verdaderamente a trabajar en la realidad. Porque muchas veces, miren, le voy a contar una historia que es muy breve. Yo cuando era muy joven me fui a misionar a Salta y al final de la misión agasajamos a esta comunidad aborigen con pizza. A nosotros nos encantaba la pizza.
los chicos corrían el tomate y el queso, se lo comían y guardaban el pan para el otro día. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros nos podemos formar en un montón de cuestiones. Nosotros podemos leer todos los autores que querramos y podemos hacer un montón de cuestiones que son completamente loables y que también son necesarias, pero nos falta una pata en todo esto, que es meternos en el barro y darnos cuenta que nosotros estamos completamente inmersos en la realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que la realidad no es que nos viene de afuera para adentro, sino que nosotros estamos siendo empapados como la lluvia, sin paraguas, por esa realidad, nuestras acciones van a ser algo que a mí me encanta decir que van a ser más pertinentes, porque todo es loable, todo está bueno. Yo me voy a poner a dar charlas en tal lado, yo me voy a poner a hacer tal cuestión, pero es esas cosas que son buenísimas, son pertinentes en la realidad en la que yo estoy inmerso. Cuando viene a mi fraternidad un hermano, bendita la fraternidad que se están acercando los hermanos, entre paréntesis lo digo, cuando yo recibo en mi fraternidad un hermano que está divorciado, por ejemplo, ¿sí? Bueno, chimpón, lo que no importa la situación en la que está, importa que, como dice el Papa Francisco, yo lo abrazo, él dice, remite a la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Yo abrazo esa realidad y yo me convierto con esa realidad y yo trato de asumir esa realidad y posteriormente, por la gracia del Espíritu, recién ahí, una vez que yo conozco la realidad, una vez que sé de dónde viene, una vez que sé cómo hablarle, una vez que yo me metí en la persona, recién ahí el mismo espíritu me va a ir conduciendo. Capaz que yo no tengo que decir nada, por ahí no tengo que decir nada, porque si no yo lo que estoy haciendo es formándome para cambiar personas. Y yo lo que tengo que hacer, en tal caso, si es que me quiero formar, me tengo que formar para conducir a los hermanos al encuentro con Jesús, en el estado de vida que quiera. Y posteriormente de ahí, sí, todo lo que nos dice el Papa, que yo lo resumo en algo maravilloso que lo dijo en los primeros textos que leímos. La vida es así, hermanos, o sea, no nos compliquemos la vida, no nos compliquemos más porque ya tenemos complicaciones. La idea no es meternos en vericuetos para ver cómo nosotros le salvamos la vida a los demás. Lo que nosotros tenemos que meternos como un eje de inicio es mirar a Cristo. Si queremos, pensemos en Santa Clara. Santa Clara nosotros la iconizamos con la Eucaristía. Bueno, miremos como Santa Clara a Cristo, porque nosotros como en el espejo de perfección, si se quiere, nosotros tenemos que reflejarnos en eso, pero a través del testimonio. Ya hemos dicho mucho, hemos dicho demasiado. Ahora es hora de que dejemos de decir para empezar a hacer. Y una vez que empecemos a hacer, y bueno, ahí las realidades vemos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra región tenemos 300 millones de realidades. Tenemos hermanos eximios doctores en absolutamente todo. ¿Saben lo que pudimos conseguir, como dije al principio, con el esfuerzo y la caridad de cada uno de los hermanos? Correr del lado de la intelectualidad para meternos en el abrazo cercano y fraterno. Entonces ahí aprendimos algo, que yo no necesitaba decirle nada más que bienvenido, un abrazo y empezar a sanar. Porque estas heridas de familias que estamos hablando, aquellas que son personales, que hablan de nosotros mismos y después que hablan de nosotros como familia, tienen que ver con algo que el mismo Francisco lo está diciendo, Francisco el Papa, me digo, ¿no? Lo está diciendo, que es sanar, que es remitirnos a la única fuente viva y verdadera de amor, que es Cristo y que se manifiesta desde la cruz hasta la resurrección y a posteriori. Entonces, por ahí, para cerrar, simplemente esto. Nosotros estamos viviendo en una realidad particular. No es ni mejor ni peor. Es una realidad particular donde nuestra familia cristiana, porque no es la familia franciscana, nosotros somos bautizados y hemos elegido una forma determinada de caminar que es la que nos dejó San Francisco de Asís y que menuda responsabilidad nos ha dejado nuestro padre fundador, que es meternos en el barro de la propia realidad. Francisco lo que hizo fue abrazar al leproso, no le fue a hablar de Cristo, fue a abrazar al leproso. Y después que abrazó al leproso, él mismo probó aquello que se le volvió, que era amargo, se le volvió dulzura, dice, ¿no? Bueno, nosotros también, frente a esta realidad, tenemos que ir a abrazar esa realidad herida para posteriormente, cuando nosotros nos transformemos en imagen de Cristo a través del testimonio, los otros es una cuestión de inercia, ¿no?
No es fácil, como dice el Papa Francisco, es un camino de discernimiento, pero para finalizar, tenemos una herramienta maravillosa que estamos trabajando en la orden, que es la conversación espiritual, que es la escucha activa, la poca palabra y la completa acción. Entonces ahí vamos a poder darnos cuenta por dónde verdaderamente el Espíritu nos está llevando. Bien, gracias Javier. Sí, bueno, un poco de eso se trata, ¿no? De pensar juntos. No hay una receta única, no lo hay, porque no hay dos personas iguales, no hay dos realidades iguales. Sí, sí quizás hay determinadas cuestiones que se pueden repetir de una fraternidad a la otra, pero sin lugar a dudas no no es ajeno a la vida de cada hermano su realidad familiar. Entonces, esa realidad familiar la tengo que hacer propia, primero conociéndola para saber acompañar, ¿no? Si yo tengo un hermano, a mí me llama la atención que a veces los hermanos dicen, no, pero nosotros no contamos nuestras cuestiones familiares en la fraternidad. Está bien, hay cosas que uno las cuenta o no por momentos. Claro. ¿Compartimos realmente la vida del otro? ¿Sabemos su propia historia? Por ejemplo, ¿le damos espacio a alguna reunión de fraternidad? No digo todas, pero en el año, donde pueda cada uno contar su propia historia familiar, aquellas cosas que lo han marcado. Vieron que a veces uno descubre en el hermano quizás hasta un rasgo del carácter, por ejemplo, que, no, que siempre uno Mm, le llama la atención, y que uno dice, ah, pero ahora que me cuenta esto, que vivió cuando era chiquito, que ahora entiendo por qué a veces reacciona de esta manera, cuando yo capaz no lo ataqué, pero capaz reacciona. Bueno, eso que hace a la vida y a la biografía individual de cada uno, hay que abrirse a conocer, ¿sí? Y eso obviamente es un proceso, lleva tiempo, nadie se conoce de un día para el otro. Es más, a veces yo me sigo sorprendiendo de hermanos que los conozco hace un montón y, por ejemplo, Eduardo mismo, cada vez que a veces cuenta algo y descubro algún rasgo nuevo, somos hermanos de la misma fraternidad con Eduardo, ¿no? Y descubro alguna cosa que él nunca había contado, o de sus hijos, o de su esposo. Eso que hace la biografía de la persona nos permite al otro acompañar también en las nuevas realidades, porque nosotros no somos estáticos, ¿no? Que hoy estamos y ya está, la vida es así. Yo qué sé que me puede pasar mañana, o bueno, el caso que Eduardo cuenta cuando él enviudó, nosotros fue un desafío decir, bueno, ¿cómo lo acompañamos en lo que él está, realidades nuevas? Ahora, pero sí hay que abrirse a esa realidad que es el hermano en su totalidad, con su realidad familiar, con su claro. realidad personal. No es que yo separo mi vida de familia por un lado y después voy a la fraternidad y hablo de Francisco y nada más. Y entonces como si fuera bipolar, ¿no? Como que no uno. Y a Sí, veces puede ser que una reunión de fraternidad dispare una cuestión que un hermano está angustiado y ayudarlo en ese momento a que él se sienta, diríamos, poder acompañar y obviamente desde ahí la oración, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos, porque la fraternidad, que es esa primera célula, que es una familia, porque es una familia, ahí es donde se cuaja el testimonio del amor de unos por otros, ¿no? Pero tiene que ser un amor atento, un amor que está pendiente de los gestos del otro, incluso de los silencios, ¿no? Que pueda tener. Y es una tarea que implica poner el cuerpo y el alma, ¿no? Entre ellos estar presente en las reuniones, tratar de verse fuera de la fraternidad para esos encuentros en los que uno se conoce también. Es como algo que se hace siempre. A mí me gustó mucho esta señora Herminia cuando le habla al Papa y dice que ella no se siente sola por esa comunidad que la acompaña. Ahí están las fraternidades nuestras, ¿no? Y yo me animo a que empecemos a mirar con ojos esperanzadores nuestras fraternidades, porque nuestras fraternidades son lugares de familia, son lugares de contención, son lugares de acompañamiento, son lugares de llorar juntos los dolores, ¿eh? Un dolor de un hermano por una ruptura familiar y tiene que ser mi dolor también, ¿no? Una herida del pasado, de alguien que arrastra, de una madre o padre, también tiene que ser nuestros propios dolores. Ahora, para eso hay que darle espacio, el espacio de tiempo, de conocer y de respeto. Bueno, yo acá, aunque ya es tarde, quisiera, Olguita, por ejemplo, te veo ahí, que nos digas algo, o Adela, ustedes que tienen una trayectoria también hecha en la espiritualidad, no sé si nos quieren compartir algo. Les la nombro a ustedes porque el resto no han cerrado sus cámaras, ¿eh? Por ejemplo, Osvaldo, ahí ministro regional, Osvaldo, no sé qué estarás cocinando, que no te veo, pero quiero saludarte, quiero verte el rostro.
Es que en el viñedo hay poca señal y se abre las Mm. cámaras, a veces Bien, bien, bueno, se lo voy a corta. perdonar por eso, está bien, lo voy a perdonar, pero quiero verle las caras, ¿eh? La cara, ustedes no son nombres, son rostros también, ¿eh? Aunque estemos lejos. No sé si, Olguita, ¿querés decir algo? O Adela. A ver, sí, voy a contar mi experiencia personal. Mm, Yo llevo una separación de más de 30 años, divorciada, y por empezar una nulidad. A veces son cosas que realmente uno tiene que ir mirando los signos de los tiempos, ¿no? Hoy no es lo mismo que antes. mm, Y tal vez esto que se estaba diciendo, de la importancia del poder recibir al hermano, no importa la condición en que esté. En un momento a mí se me dijo, che, no podés comulgar, vos estás divorciada. A veces también hay mucha ignorancia. mm, Y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es informarnos. Tal vez mm, nosotros como hermanos profesos realmente tenemos que conocer un montón de cosas y mm, sobre todo esto, ¿no? Conocer la realidad del hermano que está pasando por ahí. Y en eso también conocer la realidad de lo que se nos acercan en el camino. Y eso va ligado al abrazo y va ligado a la misericordia. Uno no podemos juzgar. Yo creo que el tiempo, cuando yo me separé, era una cosa, ahora creo que mm, las cosas son peores todavía, porque se trabaja demasiado, porque los tiempos son escasos para estar con los hijos. mm, Sí, la calidad está bien. Y que los hijos sufren, y yo tengo hijos grandes, y que los hijos sufren las separaciones, sí, las sufren. Que las separaciones dejan marcas, sí, también. Pero no sé, porque yo eso no lo sé distinguir cómo sería, qué hubiese pasado si vos seguís adelante. Tal vez hay cosas que sí se pueden llegar a arreglar en un matrimonio, a veces no. Y entonces, realmente a veces yo creo que el separarse también da otra calidad en la relación. No es todos los mm, casos, no es todos los mm, casos, no, pero es una realidad. mm, Entonces, por ahí yo creo que todas las influencias que pueda haber, creo que hoy el individualismo y todo sí. esto y todo esto de las tecnologías y que vivimos Mm, metidos en la tecnología y vamos perdiendo esa capacidad de mirarnos a los ojos y sí, de de- conectarnos, ¿no? De conectar. Mm, exactamente. Entonces, esas son las cosas que para mí mm, atentan hoy. No me voy a ir a otras cosas, mm. pero Sí, yo creo Olguita, que vos sabés que me haces acordar un testimonio de una hermana de mi fraternidad. Yo hacía 2, 3 años que había entrado en la fraternidad y me acuerdo que ella le agarró un problema de salud, una hermana que todavía está entre nosotros. Y cuando fuimos a verla en la internación, de repente se cayó y la tuvieron que operar de la cabeza. Y fuimos corriendo a estar con ella y ahí estaban sus 3 hijos a los cuales yo nunca había visto en 3 años de que estaba en la fraternidad. Y los hijos, mientras la hermana la madre la estaban operando, se acercó a nosotros y nos dijo, yo les agradezco a ustedes por cómo cuidaron a mi mamá todos estos años, porque mi mamá cada vez que iba a la fraternidad con ustedes, nosotros sabíamos que ella estaba acompañada en su soledad, diríamos, y ahí nosotros pudimos como palpar, ¿no? La importancia que tenía la fraternidad para esta hermana que no sabíamos que eso los hijos lo veían, ¿no? También eso, la irradiación hacia nuestras propias familias, ¿no? Desde la fraternidad. Y bueno, y Porque cómo, Débora, a cómo veces no nosotros recibir hacemos, a alguien que sufrió una separación y que está sola y que está sí, sufriendo, ¿cómo no recibirla en la fraternidad y acompañarla y abrazarla? Porque ya de por sí es un dolor, ¿no? Ahora, después el camino que esa persona va haciendo es su camino de búsqueda, ¿no? De búsqueda de encontrarse con Jesús, de hacer la experiencia de Dios, ¿no? porque a veces, Débora, nosotros hacemos de nuestra fraternidad un grupo parroquial. Nos olvidamos de la importancia de la fraternidad. Y esto que decía Olga, que es maravilloso, también lo dice el Papa en uno de los textos que nosotros cortamos pedacitos, Sí, pero sí, también hicimos dice, a cortecitos, veces, a sí. veces es inevitable, a veces es Mm, inevitable, y a veces es sano eso para la relación. Pero bueno, todo dentro de un contexto, todo dentro de un contexto. Pero vos dijiste algo que, Bueno, que me parece bueno. que es claro, que es un Mm. proceso.
Claro, bueno, ahí el tema de la nulidad es algo que tenemos que conocer más, ojo, porque hay muchos matrimonios que sufren por haberse separado y por eso el Papa allanó mucho esta cuestión de que la persona pueda aclarar qué ha sido de esa relación y no cargar con ese peso que quizás los lleva a incluso sufrir, ¿no? Ahora, el proceso de una nulidad matrimonial también es doloroso y también hay que saber acompañar, ¿no? Y para eso la fraternidad tiene un rol importante, un rol de presencia, un rol de que la persona pueda tan solo poder contar, ¿no? Lo que está sufriendo. Ya solamente eso ya es una gran ayuda. No sé si Adela querés. Sí, Sí, Olguita, sí. quería agregar también, no es mi caso, pero de las nuevas uniones. También eso es Ujú. una cosa que hay que respetar dentro de la fraternidad, porque yo creo que a veces, ¿por qué no? Podés llegar a tener una nueva unión después de haber sido, de estar separado, divorciado o con una nulidad. Eso también el Papa hace muchos años ya que está todo eso, y este caminar en un camino de misericordia y de esperanza, no hay otra. Yo creo que el abrazo es para todos, así como están diciendo, creo que lo más No, y importante. sobre todo esto que el Papa decía de no cerrar el camino de la gracia, ¿no? Porque en última instancia todos nosotros necesitamos de la gracia, ¿no? Entonces, si vos le cerrás a la persona ese camino, entonces no lo estás ayudando a que el proceso es de uno, es cada uno con Dios, ¿no? Pero bueno, ahí evidentemente hay que aprender y hay que repreguntarse permanentemente. Pero yo sabés que, Olga, vi esa confusión también cuando entré a la orden de hermanas que decían, no, yo no puedo comulgar porque estoy separada o divorciada. Pero la cuestión es del divorciado vuelto a casar, que esa es una cuestión que a su vez, digamos, está bastante estudiado o, bueno, replanteándose permanentemente cómo acompañar, ¿no? Pero esa confusión la vi en muchos, ¿no? Y también esto bueno, de no, esto que el Papa dice, ¿no? También ver, hay personas que han sido dejadas, abandonadas por el otro, ¿no? Y han quedado separados o por la traición del otro, y ¿qué culpa tiene, ¿no es cierto? ¿Y cómo esa persona se la puede encasillar o estigmatizar, diríamos, ¿no? Claro. Por eso Adela, es importante que tengamos claro que nosotros no estamos para condenar, sino para acompañar en tal caso. Exactamente. y ser caminos de gracia, ¿no? Que se da por el amor, no hay otra, no hay otra. Yo creo Experiencia del amor, porque el amor no es una palabra, es una experiencia, es una experiencia. yo creo que si Adela, pudiéramos mm, comprender realmente que estamos habitados por Jesús, la cosa sería, la mirada podría llegar a ser distinta. Pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es poder sentirlo y hacerlo carne en nuestro corazón. Gracias, Débora. no, al contrario, Olga. Adela, Sí, yo voy un lindo poco verte. a la solución que yo propongo. Una vez Ajá, hablaba con una amiga y me decía, mira, para ser sacerdote tenés 10 años de ajá, estudios, sí. ¿no? Mm, ¿Y qué pasa cuando vos te tenés que casar? ¿Vos qué curso hacés? Un curso de un mes y que no es ujú, ni un mes y que por lo menos acá en Tucumán es un curso que fue muy criticado porque como era muy light, muy muy realmente, superficial. exacto, yo pienso, y ahora yo también he sido docente y me parece que lo ideal sería tener escuelas de padres, Mm, escuelas de novios, es decir, que la iglesia tome esto en serio y que haya un lugar donde las parejas puedan hacer consultas. Bueno, tengo parientas mías que están pasando un momento muy crítico dentro de su matrimonio. ¿Y qué es lo que veo? Que no hay un lugar donde uno pueda ir y consultar y hacer una especie de terapia de pareja, ¿no? mm, mm, Eh, Eso para mí me parece que sería un aspecto o una forma mm. de solucionar el problema. Y básicamente uno
muchas veces fracasa en el matrimonio por cuestiones internas, aparte de las externas, y hay que saberlo manejar a eso, ¿sí? Y bueno, sí, con respecto al tema este de la comunión de los divorciados, yo soy una divorciada también, el tema es, mientras vos no tienes pareja, Claro. vos no tenés problema de comulgar. El problema es cuando empezás otra pareja, que tampoco está mal, pero digamos, se tendría que ser Ahí una... se necesita un acompañamiento espiritual, diríamos, de bien personalizado, ¿no? Que eso es algo también muy íntimo y Claro, obviamente que ahí la pastoral de la iglesia permanentemente está preguntándose cómo, ¿no? Cómo acompañar. Pero sí, esa sutileza, diríamos, esa diferencia, a veces no está clara, ¿no? No está clara. Y genera a veces mucho sufrimiento. y sí, 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 sí. Y no es algo menor. Y hay alguien que dice OFS, región Cuyo. ¿Es Gustavo? O yo ya, Gustavo, no te conozco. No, no sé o quién está ahí detrás de. Sí, Y sí, sí, claro, sí, entre la estampa que tenés atrás, bellísima, y que estás más joven, me parece, Gustavo, y que no gracias, tenés tu nombre. ¿Cómo estás? gracias. No, Bueno, esto damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos por compartir. te Bueno, agarra, no sé si Gustavo quiere agregar algo. A te ver. agarra Ah, a- es de un chiste ya veo que es un chiste entre ustedes. quédate tranquila que te agarra celos. Hermanos de región. No, no, la FS región porque usamos este Zoom para cuando se necesitaba para la región. Eh, no, es redundante lo que digo, por ahí cansa, pero no, por ahí no me sé expresar. Tampoco quiero caer en decir yo tengo la solución, porque la verdad que no. Pero una cosa que se hizo, que salió desde la fraternidad como pastoral, en un momento también de descubrir qué hacemos, qué no hacemos. Hace unos años atrás salieron ideas de trabajar con los chicos de la comunidad boliviana, otros querían ser catequistas, esto todo dentro de la fraternidad. Y una pareja dijo, yo quiero trabajar con matrimonio. Y a mí me resonó eso y con el tiempo a esa misma pareja se la invitó. Y bueno, de dos parejas de matrimonios, hicimos un grupo de matrimonios que llegamos a hacer alrededor de 10 12 matrimonios que no, una vez por mes nos juntábamos Qué y bueno. de que era muy poco, largo, mejor dicho, muy largo el tiempo, teníamos que hacerlo cada 15 días porque esperaban el día los matrimonios para juntarse, para hablar justamente de los problemas del matrimonio, con alguna pauta que se preparaba, los materiales están, o sea, está todo bien preparado para matrimonios, si es por Qué eso. bueno, ¿eh? Hay de otros movimientos de la iglesia se puede sacar Sí, mucho hay muchos, sí. y ¿por qué no animarse a buscar? Inclusive la mayoría de las parejas de nuestra fraternidad hemos pasado por el grupo de movimientos de encuentristas Ah, matrimoniales. sí, Yo que son muy buenos, sí, yo les, sí. les recomiendo y creo que todos mis hermanos no van a decir que no, que recomendar que estos encuentros, ir a esos encuentros porque volvés hecho unos novios con tu esposa en este caso, ¿no? Vuelven hechos unos novios y aunque sea ese noviazgo que dure un par de meses, pero te dan herramientas para poder trabajar. Y por qué no, a nosotros nos quedó eso hace unos años, mucho más lo hemos hecho en el 2013 con mi esposa. ¿Tu esposa también es de la OFS, Gustavo? Sí, sí, ella es Claro, ahí ustedes, claro, ministra de nuestra comparten. edad, y mi Claro. ministra hace 25 años. Ah. Eh, eh, Listo, ya con eso dijiste porque todo. Maravillosa. claro, Mercedes es, ¿no? Se ella llama tiene Mercedes, sí. años y yo hace 25. Así, Maravillosa, maravillosa. bueno, No, y bueno.
también, como decía Adelita, con respecto a los niños, también hay escuela de padres. Mm, Que cuando vivíamos en Benavides, en Tigre, Buenos Aires, hemos participado varios meses de esta mm, escuela y fue maravilloso para nosotros. Te mm, dan herramientas para trabajar con tus hijos en todo en esta educación positiva, en una mm, educación positiva. Hay libros, pero hay mucho material. Solo es buscar y si alguno quiere, después me da su mail y les paso dónde pueden ir a buscar, porque hay mucho para trabajar. sí, Eh, si uno quisiera salir y no tiene que ser toda la fraternidad, tiene que ser una pareja, casada o no casada, porque de las 12 parejas que llegamos a hacer, 7 eran separadas y vueltas a juntar, ponele. claro. Más eran. Después quedamos 5 o 6. Sí, no, esas cosas creo que tienen que surgir espontáneamente, ¿no? Bueno, cada realidad de las fraternidades, pero sí, es verdad que yo hace un tiempo había escuchado a un hermano de Catamarca que decía a veces, también los matrimonios que estamos unidos y estamos bien, necesitamos acompañamiento, no solamente los que están pasando por una ruptura, sino también poder seguir alimentando y, bueno, los desafíos que tienen hoy criar unos hijos con las problemáticas actuales, como decía Consuelo antes, ¿no? Que son nuevas realidades que a veces uno no es tan sencillo pasarlas solo, ¿no? Como decía, acá Y, también la formación es importante para pero estas cosas. por ejemplo, nunca sé, por ejemplo, cuántos matrimonios hay en la OFS, que están los dos en la OFS. Eso nunca, ese censo, no sé si lo hemos hecho alguna vez, sería interesante, ¿no? Hacerlo, sí. Hay varios matrimonios. Acá Eh, nuestra fraternidad se da la particularidad de que somos matrimonio, la mayoría. ajá. eh, ¿Tu y esposa Javier también es de la OFS o no? Sí, 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 también. Ah, bueno, no, yo no lo sabía. Sí, dijo, ¿vieron cómo lo dijo? y sí. también es mi ministra. ¿También es tu Vos- ministra? Ah, no, acá hay dos que tienen la esposa que es la ministra. No, 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 listo. Ahora entiendo por qué son tan buenos matrimonios. no, no, Yo te propondría si podríamos ir cerrando, Sí, sí, ya porque porque es tardísimo. No solo es tarde, sino que sí, miren, yo estoy acá en la universidad, tengo que volver a mi casa, me tengo que cruzar toda la ciudad. Hoy encima llegué tarde porque es el partido de River, ¿no? ¿Está jugando River? No saben lo que era toda la parte de Núñez, me quedé atascada entre medio de la hinchada de River, así que bueno, no sé, espero volver a mi casa en paz. ¿Les parece que hagamos una oración a María? Una Ave María para pedirle entonces que ella nos ilumine, nos acompañe en las fraternidades para que nosotros podamos acompañar a cada hermano en su realidad familiar, en sus necesidades, en poder conocernos más, en poder estar atentos en ese cuidado de madre que ella nos da. Y que lo que hemos recibido hoy lo guardemos en el corazón, lo mastiquemos y dé algún fruto en aquellos que nos rodean. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres el de Señor es gracia, el Señor es contigo, contigo, bendita bendita tú bendita tú eres entre eres todas las entre todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Amén. Bueno, San Francisco y Santa Clara, rueguen rueguen por Rueguen, por nosotros, nosotros. Santa Isabel de Hungría, que fue un ejemplo de ruega por nosotros. madre y ruega por esposa, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Hermanos, les agradezco que se hayan sumado. Javier, te agradezco esta preparación que hemos tenido juntos estos días de compartir Gracias. estos momentos, me gustó mucho. Agradezco a toda la región de Cuyo. Y bueno, estamos llegando al final de este recorrido de todas las catequesis del Papa Francisco sobre el matrimonio y la familia. Nos queda un último encuentro el último martes de noviembre, que creo que lo vamos a hacer con la región del litoral. O alguna otra región que haya quedado todavía no haya podido participar. Así que ya les llegará la invitación y que animen a otros hermanos a sumarse, ¿eh? Les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches. Gracias a cada uno, gracias Javier, y hasta la próxima, decimos. Nos Cuiden a sus vemos. familias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A Muchas Chao, gracias. ustedes. chao. Chao, Adriana. Hermosa, hermosa la formación de hoy, me ha Muy encantado. lindo, siempre, siempre algo nuevo. Gracias Adela, gracias Javier, ¿eh? Que Chao, hasta luego. descanses. Un Chao, abrazo buenas fuerte, noches. fuerte. Adiós.